Buen día. Mi nombre es Egon Cholakian. Como tal vez sepan, los medios rusos ya me han calificado como el heraldo del apocalipsis. Pero ahora han decidido dar un salto de la profecía bíblica directamente hacia el futuro tecnológico, porque en su último informe han declarado que soy un deepfake. Así que, según su lógica, ahora soy un heraldo virtual del apocalipsis. Si soy virtual o no, dejaré que lo debatan ellos. Eso no es lo importante. Lo que realmente importa es que las amenazas de las que hablo son absolutamente reales. Hoy les explicaré quién se beneficia y por qué de que la pluma magmática siberiana entre realmente en erupción. La pluma magmática siberiana es una colosal corriente de magma fundido que provocó la extinción masiva del Pérmico hace 250 millones de años. Ahora está ascendiendo de nuevo, amenazando con otra catástrofe a escala planetaria, no menos devastadora que la anterior. ¿Quién se beneficiaría de la destrucción de la mitad del mundo? Sí, me escucharon bien. Hay quienes no solo hacen la vista gorda ante la amenaza, sino que trabajan activamente para asegurarse de que ocurra. Y créanme, las razones los sorprenderán. Al final de este mensaje, entenderán cómo todo está conectado. Sin embargo, por el momento, empecemos desde el principio, con la desinformación a la que se ha sometido al público ruso. La afirmación de los medios rusos de que soy un deepfake es tan absurda que daría risa, si no formara parte de un esquema mayor y coordinado para engañarlos directamente. Quiero mostrarles algunos fragmentos del reportaje que ellos transmitieron. Sin embargo, eso no es todo, ya que los deepfakes, al parecer, incluso se utilizan para anunciar el fin del mundo. Puede que se hayan topado con esta figura en YouTube o TikTok. A veces lo presentan como físico estadounidense, otras como lobista de la Casa Blanca o incluso como experto en inteligencia. En resumen, es un disparate total. Pero Readovka ya ha conectado los puntos, que ha conseguido averiguar que Egon Cholakian en realidad no existe y que su personaje virtual fue creado por sectarios ucranianos. La investigación reveló que no existe ningún individuo que coincida con la biografía del doctor en ciencias. Los expertos califican el deepfake creado por los sectarios como una de las manipulaciones digitales más sofisticadas de la historia. En general, el personaje es rusófobo, pero al mismo tiempo realmente misterioso. Piénsenlo. En este mismo momento se está difundiendo este tipo de disparates, justo cuando ustedes, ciudadanos rusos, están presenciando con sus propios ojos cambios alarmantes. Las anomalías naturales en su territorio se están intensificando. Los desastres se vuelven más frecuentes. Podrían haberles dado los hechos. Podrían haberles contado la causa real. La pluma magmática siberiana, que en cualquier momento podría liberar su fuerza destructiva. Pero en su lugar, los alimentan con, bueno, esta basura inventada. En el pasado, tal vez me habría limitado a reírme de semejante absurdo y seguir adelante, pero hoy no. No cuando el precio de tal engaño no se mide en reputación, sino en el propio futuro de la humanidad. No hoy, cuando la pluma magmática siberiana podría entrar en erupción en cualquier momento. Simplemente imagínenlo, un colosal flujo de magma fundido que ahora mismo está ascendiendo desde las profundidades de la Tierra hacia la superficie bajo Siberia. Anteriormente, presenté datos científicos detallados e irrefutables que demuestran que la pluma siberiana ya está mostrando signos de actividad. Si llega a abrirse paso, su erupción aniquilará no solo a Rusia, sino a toda Eurasia. Y las consecuencias de tal evento repercutirán catastróficamente en todo el planeta. Ahora, cuando informar a los ciudadanos rusos y al público mundial es más vital que nunca, cuando nos queda tan poco tiempo para evitar esta catástrofe, ellos eligen engañar a la población. Esto no es solo una tontería, es un crimen. No tenemos tiempo para estos juegos. Tenemos un solo objetivo: salvar la mayor cantidad de vidas posible y detener esta amenaza. Gente de Rusia, por favor, entiendan esto.
Estos reportajes no se están produciendo por accidente. Su objetivo es desacreditar los datos científicos y manipularlos para que descarten la muy real amenaza de una erupción de la pluma magmática siberiana. Esto no es simplemente una broma inofensiva. Es un intento deliberado de silenciar los hechos, de enterrar la verdad y de dejarlos sin oportunidad de sobrevivir. Quieren que se queden sentados en silencio hasta el final, hasta que todo su país, junto con ustedes y sus hijos, desaparezca de repente del mapa. Y ahora me dirijo directamente a los periodistas que idearon este y otros reportajes similares. Díganme, ¿se creen inmortales? ¿De verdad piensan que el magma los va a pasar por alto? Una persona racional, al enfrentarse a una amenaza de tal magnitud, comparte la información y busca una solución. Entonces, ¿por qué ustedes están tan empeñados en silenciar la verdad? ¿Acaso no tienen familias? ¿No tienen hijos? Sus familias viven en el mismo continente donde se encuentra la pluma. Sus hijos respiran el mismo aire, un aire que en cualquier momento podría llenarse de ceniza ardiente. Así que díganme, ustedes, que mienten abiertamente en la televisión, afirmando que la amenaza no existe, ¿de verdad están tan desconectados de la realidad? ¿Realmente odian tanto a sus conciudadanos y a sus propias familias como para estar dispuestos a destruir su propio país? ¿Por qué soy yo, un estadounidense, el único que dice la verdad para proteger a sus ancianos, a sus adultos y a sus niños? ¿Por qué no lo hacen ustedes, los representantes de los medios rusos? Esa es su responsabilidad directa. Sin embargo, en lugar de cumplir con ese deber, mienten. Desinforman intencionadamente al público. Así que díganme, ¿quién les está dando las órdenes de difundir estas falsedades? Esto nos lleva al punto crucial. Mientras se invierte una enorme cantidad de dinero y recursos en campañas de desinformación en Rusia, la amenaza real no ha desaparecido. En el informe sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema, los científicos de Alatra presentaron una gran cantidad de pruebas que demuestran la influencia actual de la pluma magmática siberiana sobre la corteza terrestre en esa región. Esto, por supuesto, proviene de la misma organización que su gobierno tan convenientemente declaró indeseable en su país. De video en video, les he mostrado ejemplo tras ejemplo de cómo los medios intentan suprimir esta información. Para ello, a menudo intentan invocar las opiniones de científicos, como la declaración hecha por Yuri Vinogradov, director del Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia, que abordé en mi video anterior. Como todos han podido comprobar por sí mismos, su supuesta revisión experta, que intentaba convencerlos de que no existe ninguna amenaza, no es más que un disparate. No se basa en ningún dato científico. Hablando con franqueza, es una vergüenza para la Academia de Ciencias de Rusia. Aún así, lo que estoy a punto de compartir con ustedes es de vital importancia. Si esta información llega al público en general, tiene el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y si la conoce suficiente gente, ayudará a romper el muro de silencio. Por lo tanto, por favor, dejen de lado lo que estén haciendo ahora mismo y escuchen con atención. Esto concierne a la vida de cada uno de ustedes. La pluma magmática, cada vez más activa bajo Siberia, una zona comparable en tamaño a todo el continente australiano, constituye una auténtica amenaza planetaria y no desaparecerá por sí sola. Como humanidad, debemos abordar este problema con urgencia mediante una desgasificación controlada. Esto significa liberar y redirigir gradualmente el gas y la lava desde el interior de la Tierra para aliviar la presión interna y así prevenir una erupción catastrófica. Es la única forma viable de evitar el desastre y salvar miles de millones de vidas.
Sin una acción inmediata, nos dirigimos al colapso de la civilización. Ahora permítanme demostrar, con un ejemplo sencillo, por qué la pluma siberiana representa un peligro mortal, no solo para los habitantes de Siberia, sino para toda la humanidad, y cómo la solución propuesta podría detener la catástrofe inminente. Lo explicaré en términos tan simples que incluso un niño pequeño podría entenderlo. Lo que ven en la pantalla es un globo azul, que representa simbólicamente nuestro planeta Tierra. También ven una bomba que infla el globo. Esto representa el influjo de una influencia cósmica externa en el núcleo de la Tierra. Esta influencia externa calienta el núcleo, lo que a su vez derrite el manto. El magma caliente asciende desde las profundidades y se expande en volumen. Pueden ver cómo el globo crece y se infla con el aire adicional. La presión interna que empuja hacia afuera aumenta. Esto ilustra la expansión del magma dentro del planeta como resultado del calor adicional recibido. A continuación, ven cómo se perfora un punto específico del globo con un sistema de tubo intravenoso. Esto sirve como una analogía figurativa de la perforación simultánea de cientos de pozos en la región de Siberia para liberar el exceso de gas y lava. Luego, ven cómo se abre el regulador de flujo del rodillo y el aire comienza a salir del globo. Se nota porque la pluma colgada cerca del globo empieza a agitarse. Esto representa la liberación de presión del sistema. La apertura del regulador de rodillo simboliza el proceso de desgasificación planificada de la pluma magmática siberiana, durante el cual se desvían el gas y la lava excedentes, y la presión dentro del sistema disminuye. El globo deja de expandirse rápidamente, sin importar cuánto aire nuevo se bombee. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento? En este instante, como no se ha implementado la desgasificación planificada, el exceso de magma permanece atrapado en un sistema cerrado. Como resultado, la corteza terrestre comienza a agrietarse. Esto es el aumento de la actividad sísmica, y solo continuará intensificándose. Pueden replicar este experimento en casa. Cubran un globo con un glaseado de azúcar. Una vez que el glaseado se endurezca, comiencen a inflar el globo. Verán cómo empieza a agrietarse. Este es un ejemplo visual claro del aumento en la cantidad e intensidad de los terremotos. La presión se está acumulando constantemente en el interior de la Tierra. Y es precisamente por eso que la actividad sísmica ahora está aumentando de forma exponencial. ¿Qué nos dice esto? Que estamos al borde de catástrofes masivas. Solo miren lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Acaso no es evidente? Esto es precisamente lo que explica el reciente y potente evento sísmico en Myanmar. Según los sismólogos, el terremoto del 28 de marzo en Myanmar, con una magnitud de 7,7, es un evento atípico de tipo Super Shear. En este tipo de terremoto, la energía se libera a una velocidad extraordinaria, lo que amplifica drásticamente su potencial destructivo. El fenómeno Super Shear se caracteriza por un frente de ruptura que se desplaza más rápido que las ondas sísmicas que genera. Esto crea un frente de energía concentrado capaz de causar una destrucción severa a lo largo de grandes distancias. Como lo describen vívidamente los expertos, este tipo de ruptura es comparable al chorro supersónico de un avión de combate. De ahora en adelante, veremos cada vez más de estos desplazamientos anómalos, rupturas atípicas, hundimientos y levantamientos ocurriendo en todo el mundo, día tras día. El glaseado de azúcar en la superficie de nuestro globo está comenzando a agrietarse por las costuras. En este momento, el volumen del globo está aumentando lenta pero constantemente. La presión dentro del interior de la Tierra continúa acumulándose a medida que el calor generado dentro del planeta expande el volumen del magma. Esto, a su vez, provoca la expansión de la superficie del planeta.
Supongamos que no llevamos a cabo una desgasificación planificada y no aliviamos la presión subterránea que sigue aumentando. En ese caso, el aire bombeado por el inflador acabará por romper el globo. En términos geológicos, esto significaría una ruptura de la corteza terrestre en la zona más afectada. Una ruptura siempre ocurre donde la corteza es más delgada. Hoy en día, hay dos puntos extremadamente delgados en el planeta: la zona de la pluma magmática bajo Siberia y la frágil corteza en el área de la fosa de las Marianas. Sin embargo, en este momento, la pluma siberiana es la fuente principal de influencia agresiva sobre la corteza terrestre. Así pues, esta es la idea central de la desgasificación: aliviar la presión crítica que se está acumulando dentro del sistema que llamamos planeta Tierra. Es fundamental comprender que el proceso de acumulación de presión en el sistema terrestre no es infinito. Se asemeja a una bomba que infla un globo, que funciona solo durante un tiempo limitado. El influjo de energía adicional en el núcleo de la Tierra ocurre solo una vez cada 12.000 años. Hablaremos con más detalle sobre la duración de este periodo un poco más adelante. Por ahora, nuestro objetivo principal es preservar la integridad de la capa externa del planeta, evitar que el globo reviente durante esta fase de presión máxima, que representa un periodo relativamente corto. Debemos resistir este intervalo hasta que cese de forma natural la fase activa de la influencia cósmica externa. La existencia misma de esta influencia cósmica externa, una energía adicional dirigida hacia el núcleo de nuestro planeta, ya no genera dudas. Es un hecho establecido, confirmado por la activación de procesos sísmicos y volcánicos observados en otros planetas del Sistema Solar, que durante todo el periodo de observación previo al inicio de este ciclo, eran considerados masas de roca muertas y sin vida. Sin embargo, con el comienzo del ciclo actual, han empezado a despertar, mostrando signos de actividad geológica. Cuando la liberación anómala de calor disminuya, esto llevará a la estabilización de los procesos magmáticos y a una reducción del impacto deformacional sobre la corteza terrestre. Superar este periodo es nuestra tarea más importante. En las condiciones actuales, negarse a implementar la desgasificación podría conducir a un escenario catastrófico, uno que marcaría el fin de la civilización humana. Este es precisamente el mensaje que hoy me esfuerzo en transmitirles. En resumen, la desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana representa el camino a seguir para la humanidad, nuestro medio para resistir el actual ciclo de cataclismos de 12.000 años. Permítanme ahora aclarar un punto crítico que a menudo genera confusión entre algunos de mis interlocutores menos informados. ¿Por qué la desgasificación debe llevarse a cabo específicamente en la zona de la pluma siberiana y no en la región de Yellowstone? Los hechos son los siguientes. Las cámaras magmáticas bajo Yellowstone son aproximadamente 1000 veces más pequeñas en volumen que la pluma magmática siberiana. Esto significa que incluso un supervolcán tan potente como Yellowstone resulta minúsculo en comparación con la pluma bajo Siberia. En consecuencia, una desgasificación artificial en la zona de Yellowstone o en cualquier otro supervolcán similar no tendría ningún efecto apreciable sobre los procesos geológicos globales. La escala simplemente es demasiado insignificante en relación con la magnitud de la actividad geodinámica en curso. Además, los historiales de erupciones de Yellowstone y de la pluma siberiana también confirman que Yellowstone nunca ha ejercido el mismo nivel de influencia sobre la Tierra que la pluma siberiana. Por ejemplo, los traps siberianos
formados por las erupciones de la pluma siberiana hace 250 millones de años, desencadenaron una catástrofe global, la extinción masiva del Pérmico. Yellowstone, a pesar de su formidable poder, nunca ha producido consecuencias de tal magnitud. Para reducir la presión excesiva que se está acumulando en el interior de la Tierra, la principal causa del aumento de los desastres naturales, se requiere absolutamente una operación de desgasificación a gran escala y rigurosamente controlada. Dicha operación puede ejecutarse de manera segura específicamente en la región de la pluma siberiana, gracias a la presencia de los traps siberianos. Estos traps son flujos de lava solidificada que funcionan como barras de refuerzo, manteniendo la corteza terrestre en su lugar. Debido a este refuerzo natural, la presión puede liberarse gradualmente sin riesgo de una explosión catastrófica o una ruptura de la placa tectónica. A diferencia de Yellowstone, donde la corteza terrestre es estructuralmente más débil, la presencia de los traps en Siberia proporciona las condiciones necesarias para llevar a cabo de forma segura una operación de desgasificación de alta intensidad. Además, es la pluma siberiana la que representa una amenaza excepcional, ya que está mostrando signos de acercarse a una erupción catastrófica, comparable al evento que ocurrió hace 250 millones de años. La humanidad debe resistir tan solo 20 años hasta que concluya la fase activa del ciclo geodinámico, llevando a cabo durante este periodo un esfuerzo de descompresión deliberado, preciso y controlado. Así, este es el único lugar del planeta donde tales intervenciones, destinadas a reducir la presión dentro del sistema magmático terrestre, pueden generar un efecto significativo. No existen soluciones alternativas. Nuestros cálculos detallados confirman que solo en este sitio específico, la humanidad puede implementar las medidas necesarias para evitar una catástrofe global. Surge una pregunta natural. ¿Cómo podría la desgasificación planificada de la pluma magmática siberiana influir en la resolución del ciclo de cataclismos de 12.000 años, especialmente considerando que este ciclo abarca todo el sistema solar? ¿Qué importancia podría tener la desgasificación sistemática de la pluma magmática siberiana para aliviar la presión dentro del sistema terrestre? A primera vista, una medida así podría parecer insignificante. Deben saber que existe un enfoque alternativo para aliviar la presión. La creación de numerosos puntos localizados de descompresión en la corteza terrestre sobre la pluma magmática siberiana. Estos permitirían una reducción gradual del exceso de presión. En términos prácticos, esto requeriría la liberación simultánea de presión a través de un sistema de cientos de pozos que desviarían de forma sincronizada el exceso de gas y lava. Es importante destacar que estos pozos no tendrían que alcanzar profundidades extremas, ya que el magma ya está ascendiendo dentro de la corteza terrestre. Cada día se perforan cientos de pozos en todo el mundo para extraer petróleo, gas y agua. Esto brinda motivos para el optimismo en cuanto a la viabilidad técnica de perforar pozos para la desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana. La planificación de la ubicación de los pozos para la desgasificación programada no tomaría más de 6 meses, y el propio proceso para iniciar la desgasificación planificada podría requerir solo 1 año. La ventaja de esta estrategia de desgasificación radica en la capacidad de controlar el proceso eruptivo. El aspecto clave de este enfoque es la mitigación de la presión interna crítica y la liberación controlada de ceniza, lo cual minimizaría la carga en la atmósfera y eliminaría el riesgo de un invierno volcánico. La implementación de una desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia de la humanidad durante este ciclo de catástrofes, en comparación con un escenario en el que no se lleve a cabo ninguna desgasificación planificada y controlada. De lo contrario, el planeta realizará esta desgasificación en sus propios términos, pero para entonces ya no estaremos aquí. Este es el problema fundamental que exige una comprensión universal. Nuestra tarea es resistir el periodo crítico de inestabilidad geodinámica,
mientras el núcleo de la Tierra está sometido a una influencia cósmica externa que le entrega energía adicional. Esta es la fase de nuestra analogía en la que el globo se infla gradualmente con el gas que se le bombea. La humanidad debe soportar este intervalo relativamente breve de peligro intensificado. El intervalo máximo de influencia cósmica externa, que ocurre cada 12.000 años, es en realidad relativamente breve. Según el análisis de los eventos geodinámicos, el inicio de este intervalo se registró alrededor de 1995. Actualmente, hemos entrado en la fase activa del ciclo, que se espera que dure aproximadamente 20 años. Y este es el período que debemos soportar ahora. Para el año 2036, a medida que la línea temporal se acerque al punto máximo de actividad del ciclo, se proyectan catástrofes de intensidad crítica. Siempre que se realicen preparativos a tiempo y se implementen medidas preventivas, es decir, la desgasificación planificada de la pluma siberiana y la restauración de la función termoconductora del océano, entonces, después del punto máximo, se espera que la intensidad de los cataclismos comience a disminuir. Se prevé que el periodo de estabilización posterior requerirá un lapso de tiempo comparable. Sin embargo, esta fase estará marcada por una mejora gradual, que irá en aumento con cada año que pase, a diferencia del patrón actual de deterioro continuo, que también se intensifica año tras año. Indudablemente, ambos procesos, la escalada y la estabilización, se extienden a lo largo del tiempo. El período durante el cual nuestro planeta se ve afectado por el ciclo geodinámico de catástrofes abarca aproximadamente 80 años. Esta estimación se basa en el análisis de ciclos catastróficos anteriores, derivado de investigaciones en la geocronología de depósitos cuaternarios, núcleos de hielo, sedimentos del fondo marino y paleosuelos, flujos de lava, capas de ceniza, geomorfología de supervolcanes, datos paleomagnéticos y numerosas otras líneas de evidencia. En el contexto de los procesos geológicos, un lapso de 80 años es un intervalo sumamente breve. Como humanidad, debemos perseverar durante la fase culminante, el período en el que la amenaza de una ruptura planetaria, la explosión del globo, es más alta. Esta ventana crítica dura solo 20 años, tras los cuales el riesgo existencial de catástrofes magmáticas disminuirá significativamente. Se proyecta que la fase más aguda de los eventos catastróficos ocurrirá entre 2030 y 2040. En esencia, la humanidad debe sobrevivir a un periodo crítico de 20 años. Sin embargo, dada la trayectoria exponencial del aumento de cataclismos y nuestra inacción continua, la probabilidad de supervivencia se acerca rápidamente a cero. La perspectiva de llevar a cabo una desgasificación controlada puede parecer intimidante, y comprendo plenamente estas preocupaciones. La aprensión expresada por Rusia y los científicos rusos está completamente justificada. Sin embargo, ahora nos encontramos en una situación en la que la inacción supera los riesgos asociados con la acción. Por supuesto, existe la posibilidad de que durante el proceso de desgasificación, la situación se descontrole y la columna eruptiva explote. Sin embargo, esto solo es posible en la etapa inicial y por un periodo muy breve. Si todo se hace correctamente, esto no ocurrirá. Pero si no hacemos nada, la probabilidad de una erupción se convierte en un hecho, y las consecuencias serían catastróficas para toda la civilización. Por eso es imperativo tomar decisiones informadas y prudentes y actuar para evitar el peor de los escenarios. Algunos me han criticado tanto a mí como a los participantes de Alatra por supuestamente promover sentimientos apocalípticos. Pero esa caracterización simplemente no es cierta. Estamos buscando activamente formas de superar esta crisis. A diferencia de otros, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para encontrar soluciones constructivas ante una amenaza creciente.
La verdadera mentalidad apocalíptica la demuestran aquellos que niegan la existencia del problema, se rehúsan a enfrentar la realidad o aceptan pasivamente la inevitabilidad de la catástrofe. Lamentablemente, me veo obligado a afirmar que, en la actualidad, nadie comprende las relaciones causa-efecto de los cambios climáticos y geodinámicos con tanta profundidad como la organización Alatra. En efecto, así es. En nuestro mundo, la ciencia está fragmentada y fuertemente influenciada por la financiación, así como por intereses económicos y políticos. Como humanidad, ya es hora de que reconozcamos esto. Precisamente por esta razón hemos entrado tan profundamente en el ciclo de catástrofes. Si las cosas fueran de otro modo, se habrían implementado hace mucho tiempo medidas activas para prevenir una catástrofe planetaria. Como resultado, la implementación de una operación de desgasificación planificada enfrenta serios obstáculos, entre ellos el hecho de que Alatra ha sido designada como una organización indeseable en Rusia. Al final, el único grupo que trabajaba seriamente para resolver el problema ha sido expulsado del país. En lugar de continuar con las investigaciones iniciadas por los científicos de Alatra, la comunidad científica rusa, representada por los llamados expertos como Vinogradov de la Academia de Ciencias de Rusia, no ha hecho absolutamente nada. Sin duda, dentro de los círculos científicos rusos, hay científicos competentes con las calificaciones necesarias que en este momento se ven obligados a guardar silencio debido a una enorme presión. Y más adelante explicaré por qué. Sin embargo, la mayoría de ellos se especializan en otras áreas y nunca se han involucrado con las cuestiones que ahora exigen nuestra atención inmediata. Así que la pregunta inevitable es simplemente esta: ¿cuánto tiempo tomará desarrollar experiencias sobre este asunto desde cero? ¿Tienen ustedes, estimados colegas, ese tiempo disponible? ¿Poseen esos años considerados necesarios para cumplir con nuestra misión? Por el momento, me reservo mi respuesta. Si se excluye la contribución de la comunidad científica de Alatra de la ecuación que concierne a su futuro, ¿a qué conclusión llegarán finalmente? Piénsenlo. Después de mi ejemplo visual con el globo, espero que ahora todos los científicos del mundo, incluidos los de Rusia, incluso personas como Vinogradov, e incluso los niños pequeños, hayan comprendido que, si no se libera la presión excesiva de nuestro globo, éste explotará. Y ahora sospecho que probablemente se estén haciendo la pregunta obvia: ¿por qué nadie está haciendo nada al respecto? Pues bien, permítanme recordarles algo que ya he mencionado antes, algo que ahora se vuelve aún más evidente. El análisis de los hechos que he presentado repetidamente apunta a una verdad profundamente preocupante. Ciertos círculos dentro de las estructuras de poder en Rusia son plenamente conscientes del aumento de la actividad de la pluma siberiana. Saben lo que está ocurriendo bajo la superficie, en parte gracias a nuestros datos y a sus propios estudios paralelos, pero lo están ocultando deliberadamente, no solo al mundo, sino también a sus propios ciudadanos. Además, estoy más que seguro de que también lo están ocultando al liderazgo de su país, al que ustedes han elegido. He demostrado en múltiples ocasiones que, en Rusia, junto al gobierno que ustedes han elegido, existe una estructura de poder paralela. Entonces, ¿por qué la desgasificación no es beneficiosa para esta estructura de poder paralela en Rusia, a pesar de su necesidad comprobada? La respuesta es inquietantemente simple. Todo se reduce a su propio beneficio personal. Llevar a cabo la desgasificación requeriría la evacuación de millones de personas de zonas de alto riesgo, territorios que generan enormes ingresos diarios para estos círculos financieros vinculados a la estructura de poder paralela. Para ellos, esto es impensable. Nunca tomarán una medida así de forma voluntaria. Les resulta más fácil mantenerlos a ustedes en la oscuridad, perpetuar una campaña de desinformación, silenciar toda voz que se atreva a decir la verdad.
mientras eso signifique que sus bolsillos sigan llenos hasta el último día. Para estas personas, el interés propio está por encima de todo lo demás, de las vidas de sus ciudadanos, de la supervivencia de su nación e incluso del futuro de la humanidad. Pero esa es solo una cara de su motivo general. Hay otra razón, aún más significativa que esta. La propia autoridad en la sombra tiene un interés en que esta explosión ocurra realmente. Y eso se los revelaré un poco más adelante, cuando lleguemos al final de esta cadena de hechos. Como ya he mencionado, esta estructura de poder paralela en Rusia tiene una estrategia clara. La gente de Rusia y la comunidad internacional nunca debe conocer la verdad sobre la pluma siberiana. Están en un estado de pánico ante la posibilidad de que la situación real llegue al conocimiento del público. Precisamente por eso, en cuanto Alatra comenzó a hablar de esta amenaza, hace más de una década, fue objeto de un implacable proceso de descrédito. Primero vino la campaña de desinformación, seguida por una persecución masiva que llevó a la expulsión del movimiento del país y a la fabricación de cargos penales. Y no solo en Rusia. Y como ya señalé en mi intervención anterior, estos círculos gobernantes tienen tanto miedo de la verdad que ha sido, y sigue siendo, expresada por los voluntarios de Alatra, que en su desesperación recurrieron a tácticas conocidas. Empezaron a etiquetarnos como una secta. Imagínense eso, científicos y voluntarios, personas que trabajan gratuitamente para ayudar a los investigadores, tachados de sectarios. Podrían llamarlo absurdo, pero no. Es su táctica favorita. Esta táctica, etiquetar a las personas como una secta, no fue elegida al azar. Para la estructura de poder en la sombra en Rusia, es un método conveniente y probado para eliminar a quienes se interponen en su camino. Ya lo han perfeccionado usándolo contra muchas otras organizaciones que no eran más que peldaños en su camino hacia el control del pueblo ruso. Forma parte de un enfoque sistémico. Calificar deliberadamente como sectarios a todos los que amenacen su control, y ahora especialmente a los voluntarios de Alatra. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a hablar públicamente sobre la pluma siberiana y cómo prevenir la catástrofe que se avecina. Y no se equivoquen. Este esquema no surgió por sí solo. Fue construido durante décadas por Alexander Dvorkin, el principal ideólogo de lo que se denomina la lucha contra las sectas. Él forma parte de esta estructura de poder paralela en Rusia. Con el pretexto de cazar sectarios, construyó toda una red de influencia, no solo en Rusia, sino también más allá de sus fronteras. Ya he mencionado el papel de Dvorkin en un discurso anterior, pero ahora es momento de examinarlo con más detalle. ¿Por qué? Porque comprender su papel arroja luz sobre la magnitud de la influencia que ejerce esta estructura de poder oculta y, lo que es más importante, revela el manual exacto que usan contra ustedes, las mismas personas que dicen estar protegiendo. Escuchen con atención. Lo que estoy a punto de compartir no solo completará el panorama de sus operaciones, sino que también nos acercará a responder la pregunta de por qué les beneficiaría que la pluma siberiana entre en erupción, haciendo que Rusia desaparezca físicamente del mapa, junto con todo el continente euroasiático que tampoco les importa. Hoy, en este momento, Dvorkin y sus seguidores son la fuerza principal que se opone a las advertencias de Alatra sobre la amenaza de la pluma siberiana. Sus acciones ya han condenado a millones de personas al sufrimiento, y en primer lugar, a ustedes, el pueblo de Rusia. Mientras nosotros luchamos por sacar la verdad a la luz, ellos destruyen implacable y cruelmente todo rastro de ella. Como ya he dicho antes, Dvorkin etiqueta como sectarios a todos los que le rodean, incluyéndonos a nosotros, pero la verdad es que la única secta totalitaria real, con una ideología extremista y terrorista que busca el poder absoluto, es la de él mismo.
Si evaluamos sus acciones según sus propios criterios, todo se vuelve bastante claro. Él es el fundador de una secta totalitaria con una ideología extremista y terrorista que opera al margen de la ley. Dworkin sentó las bases de esta máquina en 1993. Y en las últimas 3 décadas ha evolucionado hasta convertirse en una red encubierta que, como un pulpo, ha enredado no solo a su país desde dentro, sino también a gran parte del mundo. En Rusia, sin embargo, se ha convertido incluso en una parte activa de una estructura de poder en la sombra. Esta no es una secta común, es la encarnación del mal, que une a fanáticos y sádicos de todo el mundo. El libro de Dworkin, Sectología, no es una obra académica. Es, en cambio, un manual de sadismo institucionalizado. Una verdadera Biblia para sus seguidores. Dworkin y sus sectarios atacan y destruyen deliberadamente a cualquier organización que consideren indeseable. Ocupan cargos en comités que emiten fallos etiquetando a individuos y grupos como extremistas. Y al hacerlo, marcan como objetivos a sus víctimas. Víctimas que luego son aplastadas por la maquinaria represiva que controlan, destruyendo las vidas de ciudadanos inocentes. Tienen las manos manchadas con la sangre de innumerables personas. Dworkin es la encarnación del mal, posiblemente el hombre más peligroso desde Hitler. Y para ustedes, la gente de Rusia, quizás no solo después de Hitler, sino también después de Yezhov. Durante más de 30 años, Dworkin y sus aliados más cercanos han manipulado sistemáticamente al público, desmantelando la capacidad de las personas para pensar críticamente. Emplean métodos de manipulación psicológica, técnicas hipnóticas y tácticas sugestivas que alguna vez perfeccionaron figuras manipuladoras como Kurnelt y Smirnov. Estos métodos no dejan espacio para la resistencia. Suprimen la voluntad, borran las convicciones personales e imponen una ideología que somete por completo al individuo a su secta. Y estas no son solo palabras. Ahora se encuentran frente a la evidencia. Aquí tienen fotografías reales de conferencias impartidas por Dworkin y sus seguidores más cercanos ante una amplia variedad de públicos. Observen con atención. Entre los asistentes hay niños, personal de inteligencia, incluidos miembros del FSB, y representantes de la Fiscalía General de Rusia. Esto no es una coincidencia. Es parte de su estrategia. En sus conferencias, Dworkin apunta deliberadamente a individuos que ya ocupan, o podrían llegar a ocupar, posiciones clave en la sociedad. Los adoctrinó con el objetivo de situar a sus seguidores dentro de la maquinaria del poder. Y hoy estamos presenciando el resultado. Muchos de los que cayeron bajo su influencia hace 30 años, ahora ocupan cargos dentro del FSB, la Fiscalía y otras instituciones del Estado. Tomemos como ejemplo a Alexander Konovalov, que fue alumno de Dworkin, quien más tarde se convirtió en ministro de Justicia de Rusia entre 2008 y 2020. No es coincidencia que durante su mandato se aprobaran leyes que fueron ampliamente condenadas por defensores de los derechos humanos por violar los derechos de los ciudadanos rusos. Y, sin embargo, estas mismas leyes ampliaron la influencia y el poder de su gurú, Dworkin. Y Konovalov está lejos de ser el único. Hay muchos como él. Estas personas son sectarios de Dworkin que promueven ciegamente y con fervor su ideología. Ahora piensen en esto. Dworkin no imparte estas conferencias solo. Su organización, Razirs, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, está llena de seguidores que, como él, dan conferencias a todo tipo de público, desde niños hasta agentes de seguridad. Entre sus seguidores hay incluso miembros del clero. Imagínense eso, un sacerdote, un representante de la Iglesia, impartiendo una conferencia a estudiantes sobre extremismo y terrorismo. Es absurdo. Un sacerdote debería servir a Cristo y a la Iglesia, no a Dworkin y su secta. Su misión es hablar de fe y del amor a Dios, no adoctrinar a jóvenes bajo la dirección de un manipulador.
Este es solo un ejemplo de hasta qué punto la secta de Dworkin se ha infiltrado en instituciones en las que nunca debió habérsele permitido existir. Casi todos los que asistieron a las conferencias de Dworkin, o a las de sus sectarios, fueron sometidos a un profundo condicionamiento psicológico. Solo unos pocos lograron conservar el pensamiento crítico y la claridad mental. El resto se convirtió en miembros activos de su secta o empezó a adoptar su ideología de forma subconsciente. Para muchos de ellos, Dworkin se convirtió en una autoridad incuestionable, rey, dios y principal ideólogo, como ellos mismos lo llaman. Este es un caso clásico sobre la formación de un culto a la personalidad, construido sobre la destrucción sistemática del pensamiento independiente y crítico. Y ahora entienden por qué aquellos que han visto el verdadero rostro de Dworkin y han intentado oponerse a él, han fracasado. Tiene gente en todas partes, desde las agencias de seguridad hasta los tribunales, e incluso dentro de la administración presidencial. Sus sectarios están detrás de su presidente, dando órdenes desde la Fiscalía General, haciendo llamadas desde oficinas del Kremlin para fabricar casos, encargar peritajes falsos y violar sus derechos constitucionales. Ellos son quienes convierten sus tribunales en un teatro. Y también son quienes fabrican cargos penales. Condenan rutinariamente a personas inocentes a prisión por acusaciones ficticias. Cualquiera que se haya atrevido a alzar la voz contra Dworkin no se ha enfrentado a un fanático solitario, sino a toda una secta, una en la que sus discípulos se protegen entre sí en todos los niveles. Esto no es solo una secta, es una máquina totalitaria. Tienen las manos empapadas de sangre. Incontables vidas se han perdido por su culpa. Millones de destinos han sido destruidos. Ahora comparen lo que está ocurriendo en Rusia con lo que sucedía en Alemania en los años 30. Dworkin actúa bajo los mismos principios que Kuhnelt. Él y sus seguidores adoctrinan a las personas, incluidos niños, en sus seminarios, utilizando los mismos métodos psicológicos que alguna vez se emplearon para crear seguidores del nazismo. En aquel entonces, una nación avanzada, culta y educada, fue transformada en una máquina de guerra nazi. Y hoy, Dworkin está haciendo lo mismo con el pueblo ruso. La secta de Dworkin es la única secta totalitaria con una ideología extremista y terrorista que ya ha cobrado incontables vidas y que continúa cobrándose más. Y ahora ustedes, gente de Rusia, ven el resultado con sus propios ojos. Terror en su país. Leyes que ya no funcionan y las vidas destrozadas de personas inocentes. Dworkin ha pasado 30 años construyendo esta maquinaria de adoctrinamiento y poder personal, y hoy, esta controla las mentes de millones de personas, desde niños hasta agentes de seguridad. Su red es una realidad sombría que amenaza no solo a Rusia, sino también a otros países. Sus sectarios imparten conferencias en todo el mundo, incluso en América. Solo basta con observar las conferencias organizadas por sus seguidores en otros países y verán las mismas tácticas. Esta es una secta totalitaria transnacional, una de las estructuras extremistas más grandes de la historia humana, que opera con una ideología terrorista que la mayoría de las personas ni siquiera imagina que existe. Y esto es especialmente crucial. La secta de Dworkin y sus operativos a nivel global son, en realidad, fáciles de identificar. Usan la misma retórica, repiten las mismas frases memorizadas y aplican los mismos métodos de manipulación psicológica. Desde técnicas hipnóticas hasta mentiras descaradas, todo disfrazado de verdad. Cuando alguien empieza a hablar usando una retórica que refleja la ideología de Dworkin, sepan esto. Son su gente. Están reclutando. Están codificando nuevos seguidores. ¿Y qué es lo que siempre sigue tras su paso? Persecución. Violaciones de derechos y libertades. Y ahora imaginen esto. Toda la máquina totalitaria, armada con un poder casi ilimitado, ha sido desatada contra los participantes de Alatra por una razón sencilla.
porque decidieron decir la verdad sobre la amenaza de la pluma magmática siberiana. Dworkin y sus seguidores han desplegado toda la fuerza de su secta, cada conexión, cada palanca de influencia, para desacreditar primero a los participantes de Alatra y los datos científicos que han presentado. Y esto no solo en Rusia, sino también en Ucrania y en países europeos. Tras esta campaña orquestada de difamación, en 2023, Alatra, por orden de Dworkin, fue declarada una organización indeseable en Rusia. Los exparticipantes enfrentaron redadas, procesos penales basados en peritajes falsificados, interrogatorios con torturas y sentencias de prisión. Bajo tal presión, cientos de exparticipantes de Alatra se vieron obligados a huir de Rusia. Mientras tanto, la secta de Dworkin ha comenzado a aplicar el mismo escenario en Ucrania. Hoy, en Ucrania, esta secta alineada con Dworkin ha logrado iniciar procesos penales contra personas decentes, participantes de Alatra, ciudadanos ucranianos, respetuosos de la ley, que no han hecho daño a nadie, pero que han intentado compartir la verdad sobre desastres geofísicos naturales y amenazas globales. Ahora, estas personas están siendo señaladas como acusadas en casos penales fabricados por los sectarios de Dworkin. Están siendo perseguidas con las mismas tácticas utilizadas en Rusia. Y todo esto está siendo ejecutado por los adeptos de la secta de Dworkin. ¿Qué tienen en común las acusaciones contra Alatra en dos países tan diferentes como Rusia y Ucrania? Todos los afiliados a la secta de Dworkin pueden identificarse de forma inequívoca por su plantilla ideológica, metodológica y lingüística uniforme. Se apoyan en las mismas técnicas agresivamente persistentes de manipulación y supresión. Y una vez que se reconoce su firma, se vuelve evidente que las narrativas difamatorias que sirvieron de base para las acusaciones contra el movimiento Alatra, tanto en Rusia como en Ucrania, son idénticas. Literalmente se reflejan la una a la otra. Esto no puede ser una coincidencia. Es la marca de una única fuente centralizada, la mano de los sectarios de Dworkin. Las mismas personas que fabricaron cargos contra los participantes de Alatra en Rusia continuaron su labor en Ucrania y ahora están impulsando la misma retórica difamatoria en toda Europa. La misma narrativa de calumnias, las mismas tácticas, los mismos métodos que Dworkin y sus seguidores han perfeccionado durante años. Y en este mismo momento, esos métodos están siendo aplicados contra Alatra en Ucrania. Y desde América, podemos verlo con claridad. Así que debe hacerse la pregunta: ¿realmente lo desconocen los servicios responsables en Ucrania? ¿O simplemente eligen no verlo? Recientemente he recibido información confiable de que ciertos miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y de la Fiscalía General de Ucrania saben que el principal instigador detrás de la persecución de los voluntarios de Alatra en Ucrania es un agente de la organización rusa Razirs. Por eso hago solo una pregunta lógica e inevitable. ¿Cómo es posible que no se haya abierto una investigación penal contra este agente de la organización rusa Razirs? ¿Acaso no es evidente que el caso que este agente inició contra los participantes de Alatra en Ucrania contiene acusaciones claramente similares a los mismos cargos penales inventados contra los participantes de Alatra en Rusia, hasta en los más mínimos detalles? Debería ser absolutamente claro para cualquier juez, investigador o experto legal que el caso contra los participantes de Alatra en Ucrania está completamente fabricado y guionado por el propio Dworkin. ¿Por qué nosotros, aquí en Estados Unidos, podemos ver con total claridad estas manipulaciones llevadas a cabo por los sectarios de Dworkin en Ucrania, pero ustedes, en su propio país, no? Me dirijo directamente a los servicios de inteligencia de Ucrania, a los miembros de la Verkhovna Rada, al liderazgo del país y al propio presidente Zelensky.
¿Por qué este agente de Dworkin, conocido por su acoso sistemático durante años contra el movimiento Alatra por orden de Razirs, sigue sin estar bajo investigación? ¿Por qué sigue siendo el denunciante principal en un caso construido enteramente sobre sus juicios subjetivos? Este seguidor de Dworkin ha admitido públicamente haber tenido como objetivo a Alatra durante más de 5 años. Además, su retórica e ideología son una copia directa de las doctrinas de la secta totalitaria de Dworkin. Y el caso que él mismo inició contra los participantes de Alatra contiene acusaciones idénticas a las utilizadas en Rusia, hasta en los más mínimos detalles. ¿No es eso suficiente para reconocer la influencia de una fuerza oculta dentro de las instituciones de investigación y seguridad de Ucrania? ¿De verdad no saben quién es esta persona? ¿O simplemente están fingiendo que no lo saben? Además, resulta evidente para cualquier juez, investigador o experto legal que el caso contra los participantes de Alatra en Ucrania está completamente fabricado. ¿Acaso esto no indica que una fuerza oculta, una estructura de poder paralela rusa, está operando ahora detrás del gobierno ucraniano, expandiendo poco a poco su influencia en Ucrania, utilizando exactamente la misma metodología que ya empleó en Rusia? En Rusia, ya ha conquistado una enorme influencia, y ahora en Ucrania, avanza por el mismo camino, actuando a espaldas de sus propios diputados, arrastrándolos hacia la persecución de Alatra. La persecución de los participantes de Alatra, tanto en Rusia como en Ucrania, no es un caso penal que refleja la persecución de individuos que perpetran acciones criminales. Es un acto de persecución política cuidadosamente redactado por un autor ruso. Resulta descaradamente evidente que esta puesta en escena lleva el sello inconfundible de la casa Razirs, desde Rusia. Ahora me dirijo a quienes forman parte de la Fiscalía de Ucrania, del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Poder Judicial. Recuerden que el artículo 19 de la Constitución de Ucrania existe. Según ese artículo, todos los órganos del poder estatal están obligados a actuar estrictamente sobre la base de la ley. La ley existe, y también existe la confianza del pueblo en ustedes. El pueblo espera que actúen en su interés, no en el interés de la secta rusa de Dworkin. Sin embargo, hoy, las acciones emprendidas en Ucrania contra Alatra, copiadas directamente del manual ruso, podrían indicar que hay personas dentro de los sistemas judiciales y de seguridad ucranianos que no están sirviendo a los intereses del pueblo de Ucrania, sino a los intereses de la secta de Dworkin. De lo contrario, ¿por qué la retórica acusatoria en Ucrania refleja con tanta precisión la utilizada en Rusia? Lo que estamos presenciando es una burla a la justicia. Y, trágicamente, es una demostración vívida de la influencia que la secta de Dworkin, con raíces en Rusia, ya ha adquirido sobre las instituciones ucranianas. Para respaldar estas palabras, permítanme llamar su respetable atención sobre un fragmento de video que no puede ser ignorado. En él, el propio Alexander Dworkin admite, personalmente, que tiene agentes operando dentro de Ucrania con quienes mantiene comunicación directa en secreto, en plena guerra. Esto no son rumores ni especulaciones. Son sus propias palabras. Una cita directa. Padre Alexander Kuzmin, como secretario ejecutivo, puede decirnos cuántos centros y miembros tiene actualmente Razirs y cómo se coordinan entre ellos. Bueno, la mayoría de las diócesis tienen departamentos misioneros o catequéticos dentro de su estructura. Y la mayoría de las diócesis, hasta donde yo sé, forman parte de Razirs. Incluso incluye algunos centros en Bielorrusia y también en el territorio de Ucrania. Sí, y en Kazajistán. Bueno, solía haber en el territorio de Ucrania. En este momento, lamentablemente, esos contactos han sido cortados. Es decir, todavía tengo contacto personal con algunas personas que actualmente están en Ucrania, con quienes mantengo relaciones amistosas y un fuerte entendimiento mutuo. Pero
Claramente están corriendo riesgos importantes, así que solo nos comunicamos a través de canales verificados. Es comprensible que no puedan participar abiertamente en las actividades de Rathirs en este momento. Sin embargo, sí tenemos un experto en sectas muy activo en Rathirs, un sacerdote de Lugansk, que anteriormente era miembro asociado porque Lugansk no formaba parte de la Federación Rusa, pero ahora es miembro pleno, como ciudadano de un territorio que ahora forma parte de la Federación Rusa. Así que esa es la situación con nuestros amigos, colegas y socios afines en Ucrania. Solo tenemos que esperar a que esta situación se resuelva para que nuestro contacto y colaboración abierta puedan reanudarse plenamente. Ustedes mismos lo acaban de escuchar. Dvorkin admite personalmente que mantiene contacto con los seguidores de su secta dentro de Ucrania. Y son ellos, actuando por orden suya, quienes están orquestando la persecución contra Alatra, donde quiera que comienzan a operar los discípulos de su secta. Los derechos constitucionales terminan y comienza la represión. Y siempre es lo mismo, el mismo patrón, la misma firma, el mismo método. Porque se trata de un mismo sistema represivo. Una secta totalitaria internacional liderada por Dvorkin, construida sobre una ideología extremista y terrorista. Y la persecución penal de los inocentes voluntarios de Alatra es la prueba de ello. Por eso hoy me dirijo directamente a los representantes de las instituciones ucranianas que están implicados en la persecución del movimiento Alatra, a quienes han decidido seguir una voluntad ajena en lugar del sentido común y la ley. ¿Acaso no se dan cuenta de que están ejecutando las órdenes del líder de una secta totalitaria, el señor Alexander Dvorkin? Entonces, ¿quién es en ese caso el verdadero traidor a su país? ¿Aquellos que están salvando vidas? ¿Aquellos que han defendido la paz durante años? ¿Aquellos que se arriesgan por la seguridad de sus hijos, de sus padres, de su país? ¿O aquellos que ahora actúan siguiendo las instrucciones de un hombre de Rusia, un hombre que está expandiendo su secta totalitaria, profundamente implicada en actividades criminales? ¿Están realmente dispuestos a obedecer las órdenes de Dvorkin, olvidando su juramento, su constitución, su conciencia? ¿Por qué ustedes, representantes del gobierno ucraniano, no están defendiendo los intereses del pueblo, ni los intereses de la humanidad, sino que están persiguiendo activamente a quienes están haciendo todo lo posible por evitar el colapso de este mundo, a quienes están tratando de proteger a sus seres queridos, a sus familias y a ustedes mismos? Por favor, tómense un momento y háganse esta pregunta tan simple. ¿A qué intereses están sirviendo? A los intereses de la secta totalitaria de Dvorkin. Estas son personas que, siendo la encarnación misma de una fuerza extremista y autoritaria, etiquetan como secta a todos aquellos que se les oponen para desviar la atención de su propia naturaleza sectaria. Pero han ido aún más lejos. Han llegado a declarar que toda la nación de Ucrania es una secta. Sí, todo el país. Cada miembro del Parlamento, cada ciudadano, el presidente, y sí, ustedes, fiscales, investigadores, jueces e incluso sus hijos, todos, sin excepción, según la lógica enfermiza de esta secta, son sectarios. Según su retórica, Ucrania es una secta que debe ser destruida. No es una interpretación mía, estas son sus propias palabras, publicadas en sus propias plataformas oficiales. Aquí les presento pruebas reales, no fabricadas. Ellos ya han declarado, Ucrania es un estado sectario. Estas son las palabras de sus propios supuestos expertos, analistas y teólogos de la secta de Dvorkin. Es una retórica diseñada para legitimar la violencia brutal. Es extremismo en su forma más pura.
Y son precisamente estas personas, seguidores de Dworkin y de una estructura rusa totalitaria, extremista y prorreligiosa, que abiertamente desea el mal a Ucrania, quienes han atacado al movimiento Alatra y ahora están asegurando activamente palancas de influencia dentro de la propia Ucrania. Así que respondan a esta pregunta: ¿cómo es siquiera posible? Su objetivo es prolongar el conflicto. No solo están de acuerdo con la guerra, están interesados en una escalada nuclear. Son ellos quienes echan leña al fuego. Fueron ellos quienes, en medio de esta guerra, difundieron públicamente llamados a un ataque nuclear contra Ucrania. Y hoy, bajo su influencia, personas inocentes están siendo perseguidas. Cualquier experto legal racional que revise los materiales del caso contra Alatra diría exactamente lo mismo. Esto no es un caso penal. Es una farsa. Y esta fabricación tiene un propósito claro: persecución política. Todos los involucrados en este proceso conocen la verdad absoluta. El SBU la sabe, los tribunales la saben, la policía la sabe. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿por qué se le ha permitido a la secta de Dworkin tener poder en Ucrania? En Rusia, lamentablemente, es comprensible. Allí se han incrustado en el sistema. Pero en Ucrania, ¿cómo sucedió esto? ¿Quién lo permitió? Hago un llamado a todos los miembros del Parlamento ucraniano y al presidente Volodymyr Zelensky. Pongan fin a esta farsa judicial. Todo el mundo los está observando. Incluso aquí, en Estados Unidos, seguimos de cerca este caso. Lo que está ocurriendo ahora es una operación coordinada que solo apunta a una conclusión. Fuerzas ocultas dentro de Ucrania están sirviendo a la secta de Dworkin. No hay otra explicación, ni desde un punto de vista político, ni desde uno humano. Los voluntarios de Alatra son, en realidad, verdaderos héroes. A pesar del infierno que les infligieron los sectarios de Dworkin, a pesar de las mentiras, de las campañas de difamación, de los arrestos, de los juicios, a pesar de sus reputaciones destruidas, a pesar incluso de ser perseguidos por las mismas personas a las que están tratando de proteger, siguen luchando por sus hijos, por sus padres, por sus seres queridos, y sí, también por su vida. ¿Por qué no ha habido ninguna respuesta ante el hecho de que están siendo procesados bajo un caso fabricado? ¿Por qué alguien, un seguidor de Dworkin, que actúa en interés de Razirs, alguien que ha calumniado a verdaderos héroes, no solo héroes de Ucrania, sino del mundo entero, sigue teniendo tanta influencia sobre sus instituciones, sobre su SBU, su policía, sus fiscales, sus tribunales? ¿Por qué? Las guerras más mortales, aquellas libradas por los seres humanos entre sí, tarde o temprano terminan en paz. Pero hoy enfrentamos un tipo de guerra sin precedentes, una en la que la propia naturaleza se ha alzado contra la humanidad. Y si no actuamos de forma inmediata y urgente, perderemos. Lo perderemos todo, nuestro planeta, nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos. Unos de los que están del lado de la humanidad en este conflicto, arriesgándolo todo por el bien colectivo, son los voluntarios del movimiento Alatra. Están haciendo todo lo que está en sus manos para advertir al mundo sobre las catástrofes naturales que se aproximan y dar a las personas de todo el mundo una oportunidad para prepararse y sobrevivir. Por eso el papel de cada voluntario de Alatra hoy es invaluable. Y quiero que escuchen esto y que lo comprendan de verdad. Nuestro futuro común depende del trabajo de ellos. Y en el otro extremo, la única organización que defiende la destrucción y se opone a la humanidad en esta guerra, la guerra de la naturaleza contra la humanidad, es la secta totalitaria de Dworkin. Cada muerte causada por desastres naturales en los últimos años, desde el terremoto en Turquía en 2023 hasta la reciente catástrofe en Myanmar
y todo lo que aún está por venir. Y les aseguro que lo que viene será aún más aterrador. Toda esa sangre está en las manos de los sectarios de Dworkin, incluido el propio Dworkin y cada uno de sus seguidores. Y ahora hemos llegado al momento al que antes les pedí que prestaran atención. Todo de lo que he hablado, la desinformación masiva, la persecución de Alatra, el gobierno en la sombra y Dworkin con su secta totalitaria, son todos eslabones de una misma cadena. Y ahora, por fin, es momento de revelar por qué esta autoridad en la sombra en Rusia, junto con Dworkin, quiere que la pluma magmática siberiana entre en erupción. Ellos son quienes, durante los últimos 10 años, han obstruido los esfuerzos de los voluntarios de Alatra y bloqueado la difusión de información vital sobre las amenazas climáticas y los medios para afrontarlas. Por eso, la responsabilidad por todas esas muertes trágicas, muertes que no se evitaron a tiempo, recae directamente sobre sus hombros. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué Dworkin y su secta se beneficiarían de un escenario en el que la pluma siberiana realmente entre en erupción, destruyendo no solo Rusia, sino todo el continente euroasiático? La respuesta es tan simple como aterradora. Para ellos, es la única forma de eludir la responsabilidad por los innumerables crímenes que han cometido a lo largo de su prolongado y criminal reinado. Porque una vez que la gente conozca la magnitud total de sus crímenes, quedará atónita. Y ese momento se está acercando rápidamente. La escala y la inhumanidad de sus acciones se volverán innegables. Y ese ajuste de cuentas es inevitable. Dworkin y quienes le rodean lo saben perfectamente. Por eso están desesperados por ocultar sus crímenes. Están dispuestos a llegar a cualquier extremo e incluso provocar la destrucción no solo de Rusia, sino de todo el continente euroasiático, con la esperanza de salvar sus miserables vidas en algún otro lugar del mundo. Ellos confían en que, cuando la catástrofe ocurra, todo rastro de sus crímenes quedará sepultado bajo una gruesa capa de ceniza volcánica. Estas personas temen a la justicia, temen a la verdad, y están dispuestos a sacrificar miles de millones de vidas con tal de salvarse a sí mismos. Pero debo decepcionar a los seguidores de esta secta. Si la pluma siberiana entra en erupción, no será la mitad del mundo la que se destruya. Será el mundo entero. No podemos permitir que eso ocurra. Debemos apoyar a los voluntarios de Alatra, difundir la información sobre las amenazas que se avecinan y actuar juntos para proteger nuestro planeta y el futuro de la humanidad. Alatra es la única organización en el mundo que ofrece soluciones reales con una comprensión clara tanto de las causas como de las consecuencias de las amenazas geodinámicas actuales. Esta organización está comprometida con el diálogo internacional, para que sus países puedan actuar en su interés y unir esfuerzos para llevar a cabo la desgasificación de la pluma magmática siberiana, una misión de importancia crítica para salvar miles de millones de vidas. Obstruir el trabajo de Alatra es cometer uno de los crímenes más graves contra la humanidad. Hoy, la desgasificación de la pluma magmática siberiana no es simplemente una tarea. Es una cuestión de supervivencia humana. Sin ella, una erupción es casi inevitable, y las consecuencias serán catastróficas. Cada minuto de retraso nos acerca más a una tragedia irreversible. Así que les ruego, vayan ahora. Miren a los ojos de sus madres. Miren a los ojos de sus hijos y háganse una sola pregunta. ¿Quieren ver alguna vez sus cuerpos ardiendo vivos? ¿Quieren algún día sostener en sus brazos a su hijo con el cuerpo carbonizado hasta quedar irreconocible? ¿Alguna vez han olido el hedor del cuerpo de un niño ardiendo? Si no es así, den gracias a Dios. Rezo para que ninguno de ustedes lo experimente jamás. Pero yo conozco ese olor, y sé que en Ucrania, en Rusia y en otros lugares del mundo hay quienes, trágicamente,
También saben a qué huele el cuerpo de un niño quemado vivo. ¿Alguna vez han sostenido en sus brazos el cuerpo carbonizado de un niño que apenas ayer corría y reía? Pues yo sí. ¿Y saben qué es lo que más me atormenta? Los años pasan, pero los gritos de los niños siguen resonando en mis oídos. En mi nariz, ese mismo olor, el olor de la carne quemada. Y en mis manos, el recuerdo de ese peso insoportable. El sufrimiento de un niño, herido, indefenso, mientras llevas su cuerpo destrozado fuera del peligro. Intentas hacerlo lo más rápido posible, y solo hay un pensamiento en tu mente. Que sea a tiempo. Déjame llegar a tiempo para salvar la vida de este niño inocente. En esos momentos no sientes miedo. No piensas en ti mismo. Ni siquiera oyes tus propios pensamientos. Solo los gritos de los niños y una sola súplica desesperada. Salvar esta vida inocente. En esos momentos comprendes que sin importar lo que ocurra a tu alrededor, nada puede ser más importante que salvar aunque sea una sola vida infantil. Porque los niños no deben sufrir. Nunca. Y en ese momento, lo único que deseas es esto, que ningún niño vuelva a pasar por semejante horror. Que ninguna madre tenga que sostener el cuerpo carbonizado de su pequeña hija, sabiendo que ya no puede ser salvada. Que ningún padre tenga que quedarse de pie, en silencio y con el alma desgarrada, ante el cuerpo sin vida de su hijo, mirando al cielo con un grito mudo. ¿Por qué? Pero seamos honestos. ¿Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar que esto vuelva a suceder? ¿Estamos protegiendo a los niños de este planeta como deberíamos? ¿Estamos escuchando a quienes están dando la voz de alarma? ¿Confiamos en la verdad o nos aferramos a mentiras reconfortantes que nos adormecen, pero nos conducen a la tragedia? Si de verdad queremos que esto no vuelva a suceder jamás, si queremos que la vida de cada niño sea protegida y valorada, entonces debemos decir la verdad. La verdad sobre la amenaza creciente que representan los cambios geológicos y climáticos del planeta. La verdad sobre el peligro que emana del núcleo de la Tierra, y en particular de la pluma siberiana. Esta es una amenaza para cada niño y sus madres. Y esta amenaza debe abordarse ahora, no ignorarse. Entiendo que su primer instinto pueda ser culpar a los jefes de Estado y responsabilizar a los políticos por su inacción. Pero ¿a qué exactamente se supone que deben reaccionar? ¿A los informes climáticos fraudulentos que los sectarios de Dworkin, como Vinogradov, colocan convenientemente sobre sus escritorios, sin preocuparse por nada más allá de sus propios bolsillos? No culpen a los líderes, culpen a quienes les traen mentiras. ¿Qué puede hacer un presidente si le entregan informes falsificados? ¿Si los científicos y asesores que le rodean le presentan análisis fabricados? ¿Si no se da cuenta de que la persona ante él no es un verdadero experto, sino un seguidor de Dworkin, un hombre que promueve una ideología totalitaria? Toda la esperanza recae ahora en la única fuente de influencia fiable y poderosa que ningún político ni gobierno puede permitirse ignorar. Y esa es la gente, la fuerza de la opinión pública. Por eso les estoy hablando ahora. Gente, difundan esta información. Compártanla con todos, de persona en persona. Esa es la única forma en que la verdad puede llegar a quienes están en el poder. Precisamente ustedes, cada uno de ustedes, pueden transmitir la verdad. Ustedes pueden ser quienes transmitan la información veraz sobre la pluma siberiana a aquellos que pueden salvar miles de millones de vidas. Porque la decisión de una persona puede significar más que cientos de informes. Pero para que esa persona tome la decisión correcta, debe conocer la verdad. La verdad que ustedes han aprendido hoy. Los presidentes también tienen hijos. Algunos, de hecho, ya tienen nietos. Y al igual que ustedes, puede que algún día se paren frente a ellos,
Los miren a los ojos y se pregunten, ¿quiero alguna vez escuchar sus gritos en medio del fuego? ¿Quiero llegar a conocer ese olor? No lo creo. Estoy convencido de que ellos no quieren eso. Ninguna persona racional lo quiere. Pero eso es precisamente lo que desean los sectarios de Dworkin, aquellos que encuentran placer en el sufrimiento de otras personas, como lo han demostrado a lo largo de 30 años de crímenes sádicos que ahora esperan desesperadamente enterrar bajo una gruesa capa de ceniza volcánica. Son ellos quienes están construyendo esta armadura, este escudo de mentiras, que impide que la verdad y la razón lleguen a las personas que tienen el poder de actuar. Solo juntos podemos romper esta armadura. Me dirijo a cada persona. Ustedes, y solo ustedes, son quienes ahora tienen el verdadero poder de proteger a su propia madre, a su hijo. Que vivan o no depende de ustedes. Su verdadera contribución está en compartir la información que han escuchado hoy, con todos, si de verdad quieren que vivan. Les ruego que compartan este conocimiento con cada madre y cada padre. Si realmente aman a sus hijos, si sus madres, sus esposos, sus esposas y sus hijos realmente les importan, compartan esta información con todos aquellos a quienes aman. No es necesario citar la fuente original. No necesitan decir que fue Egon Cholakian quien pronunció estas palabras. No busco reconocimiento público. No quiero fama, ni dinero, ni poder, ni elogios. Ya no necesito nada, excepto una sola cosa: la supervivencia de la humanidad. Mi identidad no importa. Lo que importa es la información que han conocido hoy. Esa información es la que puede salvar a las personas que aman y que tienen cerca. Y solo cuando rompan el silencio y comiencen a compartirla con todos aquellos a quienes puedan, esa información se convertirá en una fuerza capaz de salvar vidas. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque no sabemos quién será esa persona, la que pueda entrar en la oficina de Putin y decirle la verdad. Decírselo de una manera en que él entienda lo que realmente está pasando, en su Siberia, en su país. Pero sinceramente creo que esa persona debe existir. Puede ser el presidente de su país, o puede ser un amigo de un amigo, alguien a quien le haya contado la verdad. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ahora pueden creer que son impotentes, que esto está más allá de ustedes, que son solo personas pequeñas en un mundo vasto y abrumador. Pero miren a los ojos de su madre. Miren a los ojos de sus hijos. ¿Qué verán allí? Verán la voluntad de vivir. Y si ellos viven o no, depende de ustedes. ¿Dirán la verdad a los demás o seguirán creyendo que son solo una persona y que nada depende de ustedes? Déjenme decirles claramente, sí depende. Las vidas de miles de millones dependen de ello, incluidas las vidas de aquellos a quienes más aman. Soy plenamente consciente de que al decir la verdad, estoy atrayendo el odio de lo que puede ser la secta más peligrosa e influyente de nuestro tiempo, la secta de Dworkin. Pero no puedo permanecer en silencio, porque en este momento no estoy defendiendo solo a las madres y a los niños estadounidenses, sino a la propia América, a la que he dedicado toda mi vida. Hoy estoy defendiendo a todos los niños de Rusia, Japón, China, Ucrania, a cada niño, sin excepción, porque la amenaza que enfrentamos ahora nos afecta a todos. No importa bajo qué bandera vivas, qué idioma hables o qué religión sigas. La agonía de un niño quemándose vivo es la misma en todos los países. No busco fama, reconocimiento ni títulos. No quiero ser elogiado como un héroe. Pido solo una cosa: que nuestra civilización sobreviva, que nuestros niños no perezcan,
Que ninguna persona en esta tierra vuelva a saber cómo huele el cuerpo de un niño quemándose vivo. Que nadie más escuche esos gritos. Gritos que aún resuenan en mi memoria. Este es mi único objetivo. Quiero que todos los niños de este mundo vivan. Que crezcan y construyan un mundo libre de mentiras y manipulación. Lamentablemente, nuestra generación no logró esto, pero creo que ellos sí pueden, si nos aseguramos de que la verdad se escuche hoy. Para que nuestros hijos puedan construir un mundo mejor mañana, debemos preservar sus vidas hoy. Merece mucho la pena luchar por sus vidas.